Dios les bendiga, hermanos. Contento de estar aquí con ustedes y una responsabilidad de estar parado aquí. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia que está en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, edificándonos, haciéndonos más obedientes a tu palabra, Señor. Que sea Cristo en nosotros la esperanza de la gloria venidera, Señor. Sé tú usando mis labios, mi corazón, mis manos, Señor, mis palabras, para obrar conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Bien, les tengo un tema muy interesante que Dios me permitió no solo estudiar, sino internalizarlo y procesarlo. Se llama la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? O cuando escuchamos hablar de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y muchas veces estamos en el medio, en el ambiente cristiano, y pasan los años y todavía no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios, debo conocer quién es Dios y la obra que hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y para poder conocer esta misma obra y poder conocer a Dios, debo entender quién soy yo ante un Dios santo y todopoderoso. Esta es la clave de todo. Yo debo saber quién soy yo ante Dios, pues no puedo elaborar un concepto de Dios que lo defina, pues es infinito. Y para Dios, o para unas personas Dios puede ser algo y para otros otra cosa. Pero debemos conocerle tal cual como Él es, y no como nosotros creemos que es Él. Esta es la clave y el punto de partida para conocerlo. Saber quiénes somos ante Él. No ante los parámetros que rigen al mundo, o de lo que todo el mundo hace. Porque para el mundo, nada es malo si todos lo hacen. ¿Verdad? Sí. Entonces, por esos parámetros no nos podemos regir. Está errado. Bueno, si todos lo hacen, yo lo hago. Bueno, pero todo el mundo roba. Bueno, todo el mundo es corrupto. Todo el mundo traiciona a su esposa, todo el mundo traiciona a su esposo. Todo el mundo tiene relaciones extramatrimoniales antes del matrimonio, igual era la redundancia. Pero lo que realmente cuenta es quiénes somos ante un Dios justo. ¿Usted cree que Dios es justo? Amén. Pues estamos en serios problemas. Porque el que Dios sea justo quiere decir que Él le da a cada quien lo que corresponde dependiendo de los actos que esta persona haga. Entonces, estamos en serios problemas ante un Dios justo y santo. Ser. La voluntad de Dios. Y ante este Dios, ¿qué es lo que somos nosotros ante este Dios? Somos hombres pecadores. Así de sencillo. El estándar para nosotros medir nuestra humanidad no puede ser otro ser humano. Tiene que ser el Creador. Tiene que ser Dios. Y ante ese estándar es que yo tengo que comparar quién soy yo ante Él. Somos hombres pecadores. ¿Estamos claros? Todos. Todos han pecado. El hecho de que yo esté parado aquí y usted sentado allí no me hace mejor que usted. Todos somos iguales ante Dios. Somos pecadores. Que han violado su ley, que han robado, que han asesinado, que han adulterado y sobre todo que no han amado a Dios por encima de todas las cosas. A Dios el Creador. Y por lo tanto hemos traicionado a Dios. Nos hemos constituido sus enemigos al rechazarlo. Y tú dirás que no eres malo, que nunca has robado, que nunca has matado, que nunca le has hecho mal a nadie. Esa es una autojustificación que empleamos nosotros los seres humanos. Pero tú sabes en lo más profundo de tu corazón que no eres bueno. Tú sabes cuando te miras al espejo que no hay nada bueno en ti.
y tienes la conciencia, aun cuando has escuchado hablar de Dios, sabes que hay alguien que te está mirando. Tienes esa sensación que alguien te mira, aun cuando estás solo. Esa es la sensación que Dios puso en el ser humano para hacerle saber que necesita entender que hay un Dios que lo ve todo y que todo lo sabe. Y que no hay nada oculto ante sus ojos. Y puede ser que en hecho tú digas, bueno, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado. Pero aún con tu mente has traicionado a Dios. Aún con tu mente le has deseado mal a alguien. Aún con tu mente has adulterado. Aún con tu mente has hecho gran cantidad de cosas. Y la palabra de Dios dice que si lo haces con tu mente ya lo hiciste. Entonces, no hay escapatoria. Todos somos culpables. Y probablemente tú dirás, bueno, yo creo en Dios. Yo siempre he escuchado a mi abuela hablar de Dios, de que Jesús murió por todo y yo creo en Dios. No voy a la iglesia porque, no sé, a veces muchos hipócritas allí, pero yo creo en Dios. ¿Sabes lo que significa creer? Creer significa estar confiado plenamente en una persona. Es decir, yo creo en mi mamá. Yo sé que mi mamá no me va a decir algo que vaya a ser para mi mal. O vaya a ser algo que vaya a ser para mi mal. Y yo puedo confiar en aquellas personas que yo voy conociendo. ¿Verdad que sí? Puedo decir yo creo en tal persona y esa persona es honesta. Y yo me ato, por decirlo así, a esa persona cuando creo en ella. Y al decir que yo creo en Dios, me estoy poniendo bajo la autoridad de Dios. Entonces no puedo decir que yo creo en Dios y no obedecerlo. No puedo decir que yo creo en Dios y no hacer su voluntad. Entonces, si decimos que existe un Dios, pero no lo obedezco, estoy en contra de Él. Entonces no existe la menor duda de que Dios existe. Y si Dios existe, tenemos un serio problema, porque Él creó esto, su palabra, donde escribió su ley, para obedecerla. Entonces, ¿se están dando cuenta de la magnitud que implica conocer a Dios? Porque creer verdaderamente en Dios es obedecerle y hacer su voluntad. Es por eso que el primer paso para conocer a Dios y estar en paz con Él, ¿por qué tenemos que estar en paz con Dios? Porque como lo dije anteriormente, somos sus enemigos, estamos en guerra contra Dios. Nuestra naturaleza se opone a Él por el pecado que hay en nosotros. Entonces, el primer paso es reconocer que eres todo lo que la palabra de Dios dice, lo que Él dice que tú eres. Que el hombre es pecador, y déjame decirte que es mucho más de lo que acabo de nombrar hace rato. Es mucho más que eso. Y arrepentirte sinceramente de tus pecados y darte cuenta que necesitas de alguien, porque a esta altura nos hemos dado cuenta que nosotros no podemos hacer nada. No importa cuán bueno haya sido desde pequeño, no importa, porque todo pecado es igual delante de Dios, sea considerado por nosotros pequeño o grande, para Dios es igual. Tanto el que miente como el que roba, como el que hace y que no hace, porque aún el no hacer el bien es pecado. Entonces, necesitamos de alguien, porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitas de alguien para salvarte del justo castigo de Dios. Porque, ¿para qué es la salvación? Para salvarnos de nuestro pecado, pero ¿por qué? Porque el pecado va a ser castigado. El pecado va a ser castigado ¿por quién? Por Dios. ¿Pero por qué? Porque Él es justo. Y Él dice que aquel que viola su ley será castigado. Si Dios no nos castiga, no sería justo. Si Dios nos castiga el pecado, no sería justicia. No sería quien es. Entonces necesitamos salvarnos de ese castigo de un Dios que está airado contigo y conmigo. Por tu pecado
Y este pecado este castigo debió caer sobre ti en el mismo momento en que el hombre desobedeció a Dios y comió del árbol que Él dijo que no comiera. Porque Dios anhelaba obediencia del hombre. El pecado no fue el fruto en sí, el pecado fue ir y agarrar el fruto. El fruto capaz no era nada, capaz era una manzana que estaba allí. Pero Dios le dijo, no lo tome, porque Él quería probar al hombre de que le obedeciera por amor verdadero, por obediencia a Él. Entonces este castigo debió caer desde ese mismo instante en que el hombre desobedeció a Dios y comer del fruto prohibido que comiese. Y déjame decirte que esa muerte eterna, porque es una muerte eterna, bajo su castigo e ira, fue retenida durante miles de años hasta que fue descargada hasta la última gota sobre su Hijo Jesucristo. Porque Él, siendo justo y perfecto ante Dios, llevó tus pecados en la cruz. Y solo a través del arrepentimiento y confesión de tus pecados ante Dios y la fe de que Jesucristo cargó tu castigo, es que puedes ser perdonado y ahora vivir para la voluntad de Dios. Aleluya. De lo contrario, si lo rechazas, tendrás que pagar por la eternidad en el infierno. Eso es una verdad. Y eso, que nosotros estemos en el infierno, sería justicia. Es justicia delante de Dios por haber pecado contra Dios. Y déjame decirte que es un castigo justo por quien es Él y su santidad. Pero no solamente Dios está irado, no solamente Dios es justo, no solamente Dios es santo. Es una serie de atributos que lo conforman y lo definen, pues Él es bondadoso también. Porque no solo es justo y santo, sino que también es amor y misericordioso. Por eso Él mismo proveyó un camino, una vida, un cordero, para reconciliar por la fe en Jesucristo a los hombres con Él mismo. Es decir, tú no tuviste que hacer nada, porque alguien tenía que hacerlo por ti. Y no era una persona, sino alguien justo, alguien que nunca hubiera pecado. Por eso Jesucristo tuvo que venir a la tierra. Y así el hombre salvo, escúchese bien, el hombre salvo tener acceso libre a una relación personal con Dios y conocer que lo que Él quiere es mejor que lo que yo quiero, y así conocer su buena voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Amén. Su voluntad es igual a Dios en la tierra para dar mayor gloria a su nombre. Ese es el papel que vino a cumplir el Hijo Jesucristo en este mundo. Darnos vida y vida en abundancia, porque la vida es Él mismo morando en nosotros a través del Espíritu Santo. Es una gracia inmerecida. Para ello quiero que busquemos un texto, por favor. Lucas 12. 12. Lucas 12, verso 50. Quiero leer algo que dijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Solo ese versículo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. En este pasaje podemos ver cómo el Señor Jesús estaba consciente de la misión que tenía que cumplir y el sufrimiento implícito de cumplir la voluntad de Dios. Y tal era su determinación a hacerla, que vivió angustiado por ver su consumación. Y aunque su angustia era sufrida por la magnitud de la carga y del castigo que tenía que soportar, afirmó su rostro y solo apuntaba a una cosa: la cruz. Solo tenía su mirada fija en la cruz. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Su angustia desde que entró a este mundo era verse él mismo crucificado.
Suena algo descabellado, pero esa era la misión que él tenía, porque él quería obedecer a Dios hasta lo sumo, cumplir y obedecer su voluntad. Porque para Cristo la voluntad de Dios significaba morir en la cruz. Y si algo le quitaba el sueño, era el estar siempre en oración con Dios, porque anhelaba cumplir su voluntad. No daría un paso sin que fuera la voluntad del Padre. Y en ningún momento dudó de esta voluntad, ya que siempre estuvo consciente de llevar a cabo su voluntad, aún antes de ser encarnado en este mundo. Para entender esto, por favor, vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, del 5 al 10. ¿Lo tiene? Amén. Dice, está hablando de Jesucristo. El escritor a los Hebreos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién estaba entrando en el mundo? Jesucristo. ¿Cómo podemos saber lo que piensa alguien que aún no ha existido? ¿Cómo podemos saber lo que piensa un bebé antes de existir? Pero Jesucristo ya lo sabía. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, es decir, un sistema de práctica que me hacía obtener el favor de Dios, pero esto solamente era para hacerte ver de que no hay nada que puedas hacer que te haga justo delante de Dios. Y diciendo luego, versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Podemos ver en este pasaje una relación directa entre cuerpo y voluntad. ¿Verdad que sí? Mas me preparaste cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Porque Cristo sabía que el cuerpo humano en el que se encarnó solo era el medio disponible para hacer la voluntad de Dios. No era para otra cosa, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esa voluntad inmediata? Porque existen muchas voluntades de Dios. Probablemente para ti la voluntad de Dios es ser salvo, para otro, para el enfermo, la voluntad de Dios es ser sano. Pero un todo, una sola cosa. La voluntad inmediata de Dios en Jesucristo era la cruz. No solo para que los hombres recibieran perdón y salvación, ya que esta era la causa inmediata. Sí, la causa inmediata de la cruz es que tú fueras perdonado y ser salvo, pero no era toda la causa. Mas el fin último y la suprema causa era y sigue siendo darle mayor gloria y honra a Dios. Ese es el fin de la cruz, de la voluntad de Dios en Jesucristo. Y tal cosa no sucedería a menos que el Cristo padeciera como hombre, a menos que el Cristo muriera como hombre, para resucitar como el Cristo Salvador, como el Dios hombre. La cruz liberaría la gloria del Hijo. El objetivo de la cruz siempre fue mostrar la gloria del Hijo que glorificaría al Padre. Porque nada cambiaría si esto no sucedía. Los discípulos pudieron haber pasado décadas, años con el Maestro y seguir siendo los mismos insensatos. Las multitudes fueron haber sido sanadas una y otra vez y seguir siendo perversas. Los fariseos
Los religiosos de aquella época pudieron recibir sus milagros, sus señales del cielo y seguir siendo las mismas serpientes hipócritas, porque nada cambiaría hasta que vieran la gloria del Hijo. Nada cambiarían, seguirían siendo muertos en sus delitos y pecados, a menos que vieran la gloria del Hijo y se arrepintieran y creyeran en ese Cristo, y el Espíritu Santo soplara vida en ellos y los levantara de entre los muertos y los trasladase a la vida eterna de Dios. Porque eso mismo es el hombre sin Dios, un muerto. Eso eres tú sin Dios, un muerto sin vida, con huesos secos. Y a menos que Él te diga como a Lázaro, Lázaro, sal fuera, no podrás salir de tu muerte. Y a menos que te diga como a los huesos secos, Espíritu, sopla vida en estos huesos y vuelvan a vivir, jamás podrás vivir, porque no depende de ti, depende de Dios que te da vida. Amén. Y déjame decirte que esta vida, si la has recibido, que te es dada por gracia merecida, es la mismísima vida del Hijo de Dios. Fue necesario que el Hijo de Dios vaciara su vida en la cruz para ahora depositarla en ti. Es gracias a este sacrificio de Jesucristo. Muchos recordarán la historia de Abraham e Isaac, como Dios le pidió a Abraham su hijo en sacrificio, y como antes de sacrificarlo el Señor lo detuvo y le dijo: ahora he conocido que me amas porque me has entregado a tu hijo, tu más preciado, tu único. Y Dios proveyó un cordero para sacrificarlo en lugar de Isaac, pero solo fue por causa de Abraham. Mas ese cuchillo permanecía ahí, y solo 2000 años después, cuando vino Cristo, ese cuchillo bajó sobre Jesucristo de la mano del Padre, pues Él derramó su ira sobre su propio Hijo por ti. Pues era necesario un sacrificio. Todos nosotros somos Isaac, todos nosotros fuimos salvados de ese castigo. Y el castigo cayó sobre el perfecto, sobre el único Hijo de Dios. Es inmerecido la vida que ahora tenemos. Es inmerecido. Y es gracias a su sacrificio en la cruz y su resurrección, es gracias a esto que pasó en la cruz, que Dios a través de Jesucristo revela el secreto de su voluntad última. Les dije que su voluntad inmediata era que Cristo muriera, pero su voluntad última de Dios con lo que pasó en la cruz, lo vamos a ver acá. Efesios, por favor, Efesios 1. Efesios 1, verso 5. Lo tenemos. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Este secreto que le acabo de mencionar, el secreto de la voluntad de Dios, para los que han sido redimidos por su sangre y han obtenido el perdón de pecados, es ser aceptos en el amado. Es decir, en Cristo. Esto significa que Dios te acepta o nos acepta a nosotros al grado de ser amados como ama a su Hijo.
Solo por la muerte sustitutiva y la justicia que es colocada en el creyente por la obra de Cristo. Es decir, no solamente en la cruz se cargaron tus pecados y cayó el castigo sobre Jesucristo, sino que la vida perfecta que Él vivió ahora es colocada dentro de ti. Ahora estamos viendo la inmensa riqueza de la gracia de Dios para con nosotros. Y este es el misterio de su voluntad en el nuevo pacto de gracia, ya que no es como el antiguo pacto que fue de Dios con los hombres, los cuales fueron en Noé, en Abraham, en David, ¿verdad? Fueron los antiguos pactos. Ya este nuevo pacto de gracia no se compara con el antiguo pacto, ya que el antiguo pacto era de Dios con los hombres, y aunque Dios se mantenía fiel, los hombres fallaban y violaban el pacto. Pero Dios lo solucionó con esto. Él solucionó este asunto de que los hombres violaran su pacto, creando un pacto eterno de amor que solo es entre el Padre y el Hijo. Es decir, en Cristo. El nuevo pacto de gracia es solamente en Cristo, de Dios con Cristo. Y es perfecto, porque Cristo no violaría el pacto con Dios. Y Él no reconoce nada que no se encuentre en Cristo. Nadie participa del nuevo pacto si no es reconocido en el carácter, en el pensamiento, en la obra y en la persona de Cristo. Es decir, Dios no te reconoce a menos que te encuentres en Cristo. Dios no reconoce nada, ninguna buena acción, nada que esté fuera de Cristo. Así de sencillo. Todo lo que está en Cristo Él lo reconoce y lo ama y le da su bendición y le da los beneficios de las riquezas de su gracia. Todo está disponible ahora porque estás en Cristo. Aleluya. Porque la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y todo lo que esté en Él recibirá los beneficios de las riquezas de su gracia. Y el reunir todas las cosas en Cristo habla de unidad, habla del uno. Por favor, vamos a leer Juan capítulo 17. Lo tenemos. Juan capítulo 17. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí asociamos la glorificación de Cristo con su muerte, porque ¿qué estaba pidiendo Jesucristo? Glorifica a tu Hijo, es la hora de que yo sea muerto, ¿verdad? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Esta muerte, la cual cumpliría con el plan de redención del Padre, por lo tanto, la glorificación del Hijo traería perdón de pecados y amor hacia Él. Lo que pasó en la cruz trajo que muchos de nosotros ahora amemos a Cristo, que a su vez glorificaría a Dios. Era una obediencia a tal grado que Jesucristo, al decirle al Padre, glorifícame, le estaba diciendo: Padre, glorifícame, porque eso te traerá más gloria a ti. Cuando Jesucristo buscaba su propia gloria, buscaba la del Padre. Seguimos leyendo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. La vida eterna no es un supremo goce de longevidad, de vivir y vivir y vivir. Eso no es vida eterna, sino un eterno conocimiento del Dios vivo y de Jesucristo por su obra en la cruz. Eso es la vida eterna, porque la vida eterna es Dios mismo morando en nosotros. Amén. Esa es la vida eterna.
diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, Jesucristo decía: Padre, no te ruego por las multitudes. Padre, no te ruego por los que fueron sanados. Padre, no te ruego por los que fueron resucitados. Ruego por ellos, porque han creído en tu nombre y han guardado tu palabra. Porque son tuyos. Por eso es que yo ruego. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué significa eso? He aquí la magnitud de la unidad y relación de amor, del pacto de gracia, de amor entre el Padre y el Hijo. A tal grado que lo del Padre era del Hijo y lo del Hijo del Padre. Era una relación íntima, estrecha. Y ahora nosotros tenemos acceso a esa relación entre el Padre y el Hijo por encontrarnos en Cristo. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esto sigue siendo el ruego de Cristo. Y el ruego de Cristo era el ser guardados en la base firme de la eternidad y inmutabilidad de Dios. Eso es lo que significa ser guardados en su nombre y que sean uno. Y así como la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, experimenta una unidad eterna, nosotros tengamos esta misma experiencia de unidad. Eso es lo que está rogando Jesucristo. Padre, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno entre ellos. Esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios, la unidad de su cuerpo, la unidad de sus hijos, la unidad de los creyentes. Por favor, vamos a saltar al versículo 20, que expresa algo similar. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Alguno sabe por quién estaba rogando Jesús? Estaba rogando por sus discípulos. Pero dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Hace más de 2000 años ya Jesucristo estaba rogando por ti. Amén. Ya Jesucristo estaba rogando para que estuvieras en este lugar. Ya Jesucristo estaba rogando para que estuvieras delante de su presencia. Todavía no habías existido y ya te estaba amando. Él estaba rogando por ti. Versículo 21. Para que todos, ¿quiénes? Todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Amén. Para que todos los que creen en su verdad sean uno, en la misma proporción en que tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno en esa misma proporción. Aleluya. Esto no era un simple deseo de Cristo. Era una realidad que se cumplió tan pronto vino el Espíritu Santo sobre tu vida. El ser uno con el Padre y con el Hijo. Esta no es una unidad basada en la experiencia. No es algo que yo puedo sentir. Es algo que tengo que vivir. Por lo tanto, es una unidad de vida eterna común. Es común para todos los que creen en la verdad de Dios. Es una vida eterna común
Tú tienes la vida eterna que yo mismo tengo. Todos tenemos y por eso somos uno. Nos une una sangre más poderosa que la nuestra, que es la sangre del Hijo de Dios. No es algo que experimento, no es algo que yo siento, sino algo que tengo. Algo que porto dentro de mí, algo que habita dentro de mí. No es una experiencia extrabíblica, es algo que yo tengo conciencia que existe dentro de mí. Es una conciencia de que Cristo mora en mí. Y ahora yo soy santo porque Él es santo. Ahora yo hago su voluntad. Ya no vivo para mis deseos. Y ahora su naturaleza, Él la comparte conmigo. Ya yo no vivo para mí. Ahora yo quiero hacer su voluntad. Yo no robo porque deshonro a Cristo. Yo no soy corrupto porque deshonro a Cristo. Yo no traiciono a mi esposa porque deshonro a Cristo. Se trata de honrarlo con toda tu vida. Amén. Aleluya. Alaba su grandeza. Aleluya. Toda esta gracia inmerecida, todo el Cristo que tenemos dentro, todo da como resultado un solo cuerpo en Cristo, para que todos participen en la misma medida de su vida. La misma medida que está en Cristo en mí es la misma que está en ti. La misma del hermano que vino ayer que no conocía es la misma medida de Cristo. Y si hacemos una retrospectiva en comparación, el capítulo que leímos de Hebreos 5, vemos cómo el instrumento para la voluntad de Dios hace más de 2000 años se llamó Jesús. Pero desde su resurrección, de su ascensión y de la venida del Espíritu Santo, el instrumento, el cuerpo para hacer la voluntad de Dios se llama la Iglesia de Cristo. Padre, sacrificio y ofrendas no te agradaron, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, mas he aquí vengo para hacer tu voluntad. Tú estás aquí hoy para hacer la voluntad de Dios, porque eres el cuerpo de Cristo en este tiempo. Amén. Hace 2000 años el cuerpo se llamó Jesús. Hoy día el cuerpo se llama Iglesia. Amén. Y está únicamente para hacer la voluntad de Dios, que involucra muchas cosas, es verdad, pero un todo, que se llama unidad en Cristo, que se llama unidad en Dios. La voluntad de Dios se llama unidad con Él, unidad con Dios. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto se refiere a la participación de los creyentes por el Espíritu Santo en todos los atributos y esencia de Dios. Todo está disponible en Él. Su carácter está disponible para ti y para mí. Su obra está disponible para ti y para mí. Su esencia, su santidad, su bondad, su misericordia, sus atributos, lo que lo hacen Dios está disponible para ti y para mí, porque ahora Él habita en mí y en ti. Amén. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No es una unidad en base a acuerdos humanos. Es una unidad que perfecta. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tenemos un sello, una garantía. Este sello es una garantía de unidad perfecta, el cual es en Cristo en nosotros. Y al estar Él en nosotros, el amor del Padre también está en nosotros y nos ama de la misma forma en que ama a su Hijo. Amén. Si alguno no tiene al Hijo, el amor del Padre no está en Él. Está hablando de una conexión. El Padre, el amor del Padre está en el Hijo. Y ahora, tanto el Hijo como el amor del Padre están dentro de ti.
Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es una realidad tan clara que un día estaremos en esa gloria eterna con Jesucristo. Mas hoy, con Cristo en nosotros, participamos de esa gloria en sentido espiritual, pues todo nos ha sido dado en sentido espiritual. Solo falta que este cuerpo cobre la forma glorificada del Hijo de Dios. Ya vamos a terminar. Para terminar, versículo 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo primero. Conoce su obra, conoce lo que Él hizo por ti. De esa manera tendrás un ápice de quién es Dios. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Yo en ellos. Yo en ti. Yo en ellos. Si no lo alabas ahora por eso, no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Si su palabra ha llegado a tu corazón, yo te pido que te pongas un momento sobre tus pies. Aleluya. Y expresa con tu boca Gracias, Señor. lo que le quieres decir a Dios, lo que le quieres decir a Cristo. Jesús, Señor, muchas Y gracias. si aún no le conoces realmente, pídele conocerlo, aún más de lo que tú creías saber de Él. Hay más por conocer. Hay tanto en su palabra por conocer que no entendemos, y esta vida no alcanza para conocerlo. Nos creemos perfectos, nos creemos buenos, pero lo único bueno que hay es que Cristo está en ti. Y así como lo prometió, yo en ellos, Él está hoy contigo. Y Él está allí trabajando en tu corazón.